invitadas a esta mesa, anoche a última hora le han cancelado su viaje y entonces vamos a proyectar al final un videíto que nos ha hecho llegar contrarreloj, así que bueno, le agradecemos mucho. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a todos y todas, creo que puedo decir a todas porque hay una gran mayoría por estar aquí hoy. Encantada de veros y luego de escucharos seguramente. Yo soy Diana Marre y moderaré esta mesa redonda que estoy encantada de compartir con colegas con quienes usualmente hacemos más cosas o nos encontramos en otros contextos. Os comentaré un poquito cuál fue la idea de organización de esta mesa redonda y fundamentalmente la idea era que compartir con profesionales de distintas disciplinas, pero muy vinculados o muy relacionados con las pérdidas reproductivas en general, digamos, comentar con ellos o compartir con ellos y ellas nuestro documento final del proyecto sobre pérdidas reproductivas tempranas y nuestras recomendaciones. Un poco la idea era, bueno, a ver qué retorno tenemos de profesionales que están trabajando en y qué nos sugieren o qué nos recomendarían, si acaso modificar, agregar o incluir o quitar algo de lo que nosotros recomendábamos. De manera tal que la mesa, de alguna manera, se basa en la lectura que ellos y ellas han hecho de ese informe final y de las recomendaciones y cada uno de ellos y ellas ha optado por abordar o comentarlo desde una perspectiva que fue la que ellos han decidido. Vamos a empezar, creo que 15 minutos tarde, casi 20, lo digo para que sepamos que vamos tarde, pero esto es una cosa muy normal entre nosotros. Por otra parte, debíamos empezar a las 10:30 y son las 10:50, o sea que vamos a empezar 20 minutos tarde y me imagino que terminaremos también 20 minutos más tarde. Y si os parece, seguiremos para el orden de las presentaciones, el orden de nuestros colegas en el programa y por tanto empezaremos por la doctora Cristina Trilla. Ha estado pasando digamos, quién es ella y dónde está y demás, por tanto no tomaré minutos yo para presentarla porque también lo tienen en creo que tenemos... pero creo que tenemos esto. Está puesto la imagen de la presentación de Manuel. Sí, quizás lo cambiamos para que vean, pongamos la imagen de Cristina Trilla sola, así saben, pueden ir viendo quién es. Cristina, cuando quieras, tienes unos 7-8 minutos, te iré diciendo, son 10:50. Todos. Gracias al Grupo Afín, evidentemente, por invitarme a compartir este espacio, este día tan especial pues, con vosotros. Y yo he preparado mi intervención un poquito en base a dos factores principalmente. La primera es que venimos aquí para abordar la dimensión social que tiene el aborto, ¿no? Y muchas veces empezamos con los números que cuantifican cuán frecuente es tener un aborto de primer trimestre, ¿no? Lo acaba de comentar María José, entre un 15 y un 20% de las mujeres pueden llegar a tener un aborto. Sin embargo, de lo que se habla un poquito menos cuando cuantificamos este impacto es qué pasa después de estos abortos, especialmente también en mujeres que han tenido abortos de repetición, ¿de acuerdo? Se reconoce bastante, ahora me voy a poner un poquito más técnica quizá, pero sabemos ahora ya y tenemos datos que cuantifican que tener abortos de primer trimestre, especialmente si son de repetición, puede tener un impacto en las gestaciones que ocurran después. Estas mujeres tienen mayor riesgo de parto prematuro y de otras complicaciones obstétricas, pero luego para su vida más a largo plazo también tienen un mayor riesgo cardiovascular y un mayor riesgo de demencia. Y me parece que esto es muy importante cuando hablamos de impacto, porque si hemos normalizado el aborto de primer trimestre hasta cierto punto, ¿no? la manera de abordarlo, tenemos tendencia a pensar que es algo puntual, cuando en realidad me parece que deberíamos cambiar esa mirada hacia entender que es un centinela de la salud de la mujer. Esto
simplemente para introducir que cuando dimensionamos el impacto del aborto tenemos que ir más allá de esos números de la frecuencia del 15 o 20% que tanto mencionamos. Y después me gustaría hacer hincapié también en el impacto emocional que tiene el aborto. Ya nos acaban de presentar datos, la población española reconoce en un 84% que tener un aborto de primer trimestre tiene un impacto emocional importante. Pues hay datos que han cuantificado cómo es este impacto. Y sabemos que aproximadamente casi un 30% de las mujeres muestran signos de estrés postraumático un mes después de tener un aborto. Y si nos vamos a un año, que uno podría pensar, bueno, pues ya ha pasado mucho más tiempo, ¿no? Siguen siendo cifras bastante elevadas, de un 16%. Tienen mayor riesgo de ansiedad, depresión o incluso suicidio. Y lo que también se ha demostrado es que la tendencia o la probabilidad de desarrollar algún problema en la esfera emocional también va muy ligado a cómo se comunica la noticia. Y aquí un poquito la explicación de esta introducción que os acabo de hacer un poquito más técnica, ¿no? Los profesionales de la salud que atendemos a las mujeres que tienen un aborto, muchas veces somos los que vamos a dar la noticia. Las palabras que utilicemos, el espacio en el que lo hagamos, los silencios que respetemos van a tener un impacto enorme. Son palabras que se quedan grabadas a fuego. Y ahí me lleva un poquito a la segunda parte de lo que quería abordar ahora, que es toda la parte del asesoramiento muy recogida en el documento que ha elaborado AFIN y que es un poquito con lo que más me quería quedar o que más quería compartir con vosotros, ¿no? Yo creo que el asesoramiento podemos identificar dos fases diferenciadas, ¿no? Una que sería lo que pasa durante el diagnóstico y lo que decimos después, cómo asesoramos a esa mujer cuando diagnosticamos un aborto, en términos de qué tratamiento, qué opciones terapéuticas tiene, el espacio que tiene. A veces parece como que hay prisa, ¿no?, para tomar decisiones, cuando en realidad que me expliquen qué prisa a nivel médico hay cuando se ha producido un aborto, ¿no? Yo creo que no hay ninguna, personalmente. Lo que pasa es que sí que es verdad que trabajamos en entornos pues, muy tensionados, muy presionados, con muchas pacientes, espacios que claramente no han sido pensados a veces para comunicar este tipo de información, ¿no? Entonces, para el asesoramiento yo lo centro como en tres claves que son muy importantes para mí de cara al asesoramiento. Una es la comunicación, ¿no? Hay que desarrollar habilidades de empatía, mucho más allá de lo que tenemos ahora mismo. La segunda son las herramientas de decisiones compartidas. Se ha demostrado que las mujeres piden eso, necesitan eso y que además es beneficioso, con lo cual están pidiendo algo que es más allá de la lógica que podríamos pensar en un primer momento, ¿no? Cuando una mujer participa del proceso de decisión de qué va a pasar ahora, ¿no?, después del diagnóstico, o qué va a pasar con los restos de mi bebé, ¿no?, con los restos de este embarazo que ahora ya se ha parado, ¿no?, hacerlas participar de todo este proceso contribuye en que su experiencia del aborto sea, me atrevo a decirlo, mucho más positiva y mucho más transformadora, y no un momento de trauma en su vida que van a arrastrar durante muchos, muchos años en ocasiones. Y el tercero es el tiempo. ¿Vale? Y el tiempo me parece importante porque vivimos con prisa, como decía, siempre en las consultas médicas, pero en nuestra vida en general, y a veces pararnos a reconocer que necesitamos tiempo para decidir, para saber de dónde venimos y qué es lo que necesitamos, me parece esencial. En un aborto no hay prisa. No hay prisa para decidir en la mayor parte de casos, y si es algo que necesita una atención médica inmediata ya se reconoce fácilmente. O sea que no tenemos que trabajar ni con esa sensación de prisa ni demás. Y allí el documento recoge también tres aspectos que me parecen importantes para el asesoramiento, ¿no? Que la primera es cómo mejorar todas estas herramientas, ¿no?, de comunicación y demás. La primera, yo me quedo con lo de individualizar, no dar por sentado nada, ¿vale? Sabemos que tiene un impacto emocional, pero el impacto emocional no es lo mismo para todos. Y aunque sea una noticia que es triste, puede estar ligada a muchas otras emociones después que van a depender totalmente del bagaje emocional que tenga esa persona. Yo les digo a mis pacientes que todos llevamos una mochila diferente y que yo no pretendo saber cómo es la suya, ¿vale? Pero que estamos aquí para que ellas puedan compartirla si lo necesitan, y eso me parece que es importante. La segunda es protocolizar, que cuando lo pensé, ostras, pues parece como que es antagónico. ¿Cómo voy a individualizar si lo que estoy haciendo es protocolizando, ¿no? Que protocolizar parece que tenemos que aplicarlo a todo el mundo. Pues en realidad no. Yo creo que protocolizar es qué informamos,
basarnos en evidencias como las generadas por el Grupo Afina ahora para decidir de qué tenemos que informar, qué necesitan las mujeres que les digamos y sobre todo preguntar. Porque muchas veces protocolizar no va a significar pues haremos este tratamiento o lo manejaremos de esta manera. Muchas veces es simplemente pensaremos en preguntar esto otro o lo de más allá. Que a veces son preguntas que no hacemos porque no caemos en ellas, ¿no? Sin mala intención, porque no creo que haya mala intención por parte de los profesionales de la salud, pero claramente hay un campo de mejora y creo que ahí es donde tenemos que incidir más. Y la tercera son las limitaciones. En el documento se recogen muchas opiniones, muchas frases que recibieron las mujeres, ¿no? Y que ponen un poquito de relevancia que trabajamos en espacios que están muy limitados. Yo hace ya tiempo que pienso que respecto a estas limitaciones lo que tenemos que hacer es, uno, aceptarlas, porque hay cosas que no dependen de nosotros a la hora de trabajar, y esto es así. Trabajamos en salas de parto donde a veces vamos a tener una señora que está perdiendo un bebé en una consulta y al lado otra que está dando a luz a un bebé que va a llorar al nacer. Y esto es así. Son limitaciones que no digo que por aceptarlas no tengamos que intentar cambiarlas, pero que no podemos utilizarlas más como excusa para no hacer bien nuestro trabajo. ¿Vale? Tenemos una responsabilidad y hay pequeñas cosas, pequeños cambios, ¿no? Yo pongo un ejemplo muy tonto que me pasa a mí en la consulta, a veces cuando hago un asesoramiento pues, de un bebé que tiene riesgo de síndrome de Down o incluso también después de un aborto, que estoy hablando con la mujer, estoy informando, estoy asesorando y entra alguien, pues a veces es un auxiliar que no se da cuenta y empieza a cambiar el papel, a hacer ruido, ¿no? y le pido, por favor, ahora no, ahora es un espacio en que necesitamos silencio, en que necesitamos tranquilidad para poder establecer una alianza terapéutica que nos ayude a ayudar a esta mujer, ¿no? Entonces, estas limitaciones hay que intentar cambiarlas, yo creo, pero también hay que aceptarlas como son y no utilizarlas más como excusa, como decía. Y esto es un poquito lo que yo quería compartir. Creo que me he ceñido al tiempo. Lo has hecho pero fantásticamente. Cristina, muchísimas gracias. Han sido 9 minutos, lo cual se agradece realmente mucho, mucho, mucho. No, te agradezco no solo el tiempo, sino también la capacidad de poner cosas tan importantes. Yo soy muy técnica y pongo las cosas en cajitas normalmente, entonces a mí nosotros, me ayuda. La gente que venimos de ciencias sociales tenemos mucho que aprender, o sea que podríamos montar un seminario con esto. Yo me he quedado, bueno, con muchísima cosa que has comentado, pero me he quedado con esto que has dicho de el centinela de la salud de la mujer, ¿no? Que yo creo que esto es un tema que creo que tenemos que rescatar, ¿no? Como situación, entre otros muchos, evidentemente, de lo que esto significa en términos de la vida de la mujer. Y digamos, nosotras que también trabajamos en términos de temas de género y salud, ¿no? Y cómo está, bueno, ahora hay como mucha cosa en la prensa, ¿no? ¿Sí? Cómo impacta las evaluaciones desde el género, ¿no? Y cómo se quedan fuera a veces las mujeres, yo creo que es sumamente importante, ¿no? Y luego esta otra cosa con la que acabas de terminar, que también habías comentado al principio, esto de los espacios tensionados, ¿no? Nosotros cuando propusimos hacer este proyecto de investigación, no solo pensamos en las personas que padecen una pérdida y quienes le acompañan en términos familiares o personales, sino también en los y las profesionales, ¿no? Porque sabemos que los y las profesionales pasan por momentos verdaderamente muy tensionados, muy disruptivos. Incluso hay mucho artículo científico acerca de cómo impacta eso en su vida personal y en sus mismos proyectos reproductivos. Es decir, que creo que es un tema que impacta no solo a quienes la atraviesan, sino también a quienes lo comunican, cómo lo comunican y demás, ¿no? Yo creo que eso también es un tema que tendríamos que tener siempre también presente, ¿no? Muchísimas gracias, Cristina. Vamos a pasar a la siguiente presentación, que es de Georgina Clapés, que no de la persona que estaba originalmente en el programa, que no pudo participar. Georgina, estamos a 11:01, o sea que tuya es la palabra. Qué presión, súper. A ver, ahora. Bueno, buenos días, encantada de poder estar aquí. Súper buena aportación, Cristina, la verdad me ha gustado muchísimo. De hecho, yo tengo cositas que también quería subrayar de este aspecto, pero bueno, es que lo has transmitido súper bien. Me gustaría empezar agradeciendo que se esté investigando de una forma tan multidisciplinar sobre este tema. Solo hace falta ver los compañeros con los que compartimos hoy mesa, que nos dedicamos a diferentes ámbitos y estamos pues, debatiendo sobre este tema tan importante, ¿no? Y también agradecer que se haya integrado la visión de la matrona en este debate, ¿no? Que creo que es muy importante. La pérdida, la muerte gestacional, el duelo gestacional son temas muy frecuentes, pero a la vez muy invisibilizados.
sobre todo si hablamos de pérdidas de primer trimestre, pues socialmente identificamos, ¿no?, una mujer embarazada, una mujer con una barriga prominente y nos olvidamos que el embarazo empieza mucho antes que todo esto, ¿no? Este reduccionismo social, duelo desautorizado, conlleva pues, unos costos emocionales, sociales, físicos a las mujeres, a las familias que reciben este diagnóstico y también unos costes pues, organizativos en el sistema de salud, ¿no? En cuanto al resumen ejecutivo, subraya 3 puntos, ¿vale?, que me han parecido súper importantes. Por un lado, la falta de información preventiva, la falta de circuitos claros y la falta de un seguimiento coherente según las necesidades de cada caso. Quiero dar 2 pinceladas de cada uno de estos temas. Desde la matronería, desde nuestra profesión, ¿no?, tenemos claras nuestras competencias esenciales, nuestras competencias básicas que responderían a estas preguntas, ¿no?, que sería una cura respetada, centrada, individualizada en la persona a través de la evidencia científica, sobre todo promoviendo la empatía también, ¿no?, que ha comentado Cristina, que es algo inherente en una persona, ¿no?, y sobre todo en un profesional de la salud, o debería de serlo. Seguimos también con la continuidad asistencial y la coordinación de los diferentes servicios, ¿no?, para llevarla a cabo y la toma de decisiones informadas. El ICM, el International Confederation of Midwives, recalca todo esto y nos propone un marco en el cual tenemos que operar, ¿no? La Asociación Catalana de Llevadoras impulsa la creación de este marco en todos los servicios de atención sexual y reproductiva y entonces, la parte teórica es como que la tenemos, hace falta ir aterrizando en protocolos reales de asistencia, ¿no?, todo esto. La primera parte, la información anticipatoria y el lenguaje respetado, según la guía de recomendaciones del estudio, propone incluir en los materiales que damos a las embarazadas, a las gestantes y a las familias en las primeras visitas de embarazo información sobre duelo perinatal, pérdidas gestacionales. Creemos que es muy importante, pero durante las primeras visitas de embarazo entregamos muchísima información, son tiempos muy reducidos que a veces vamos como muy sobresaltadas con toda esta información que tenemos que entregar, responder preguntas del propio proceso, de las siguientes pruebas a seguir, de todo el proceso de embarazo, cuidados. Entonces creemos que es un poco como que dejaríamos esa información en el aire, ¿no? Entonces, nosotras proponemos que sería mucho más eficiente realizar esta información a nivel comunitario, a través de campañas, talleres de concienciación, ¿no? Esto llegaría a una población mucho más amplia. Esta población seguramente en algún momento de su vida pues, llegue a vivir, ¿no?, un proceso de duelo perinatal, de pérdida gestacional, y si no es así, seguramente conozca a alguien cercano que viva este proceso y con ello podrá acompañar de una forma más segura y más óptima, ¿no? Por lo menos saber qué hacer y qué no hacer, los básicos. Entonces creemos que a través de esta educación comunitaria sería mucho más eficiente. Segundo, la decisión informada. El documento de recomendaciones incluye, como comentaba Cristina, protocolarizar la información que damos, ¿no?, tanto verbal como escrita. Está súper bien el tema de protocolarizar, siempre individualizando cada caso. Pero me voy a centrar en la línea 24 horas vía telefónica, ¿vale?, que es una línea que propone el documento que esté abierta para que las parejas que reciben este diagnóstico y estén viviendo este proceso tengan una línea para consultar pues, cualquier duda que vaya ocurriendo durante este proceso. Sí que es bien que es un recurso que creo que es importante cuando no tenemos o no disponemos de otro recurso más personalizado, puesto que creemos que las familias cuando llaman se enfrentan a no conozco a la persona que hay detrás de este teléfono, tengo que volver a explicar todo mi proceso, que miren mi historia, que es un poco impactante, ¿no?, contar muchas veces a muchos profesionales que no conocemos nuestra historia. Entonces, desde aquí proponemos que la matrona de referencia de esta pareja, de esta mujer, ¿no?, que seguramente ya la conoce porque las primeras visitas de embarazo las realizamos pues, a nivel de matrona y luego ya se va derivando a obstetras si es necesario, ¿no?, que sea ella la referente, que se encargue de llevar todo el acompañamiento de esta pareja y sea ella la que pueda realizar las derivaciones en caso necesario, porque como ya hemos dicho, cada pareja, cada familia pues, presenta unas necesidades diferentes, ¿no? Y entonces que sea esta matrona a través de visitas domiciliarias y visitas telefónicas la que pueda llevar el seguimiento, ¿no?, por la misma persona con la misma familia. Por último, la tercera necesidad de circuitos claros.
Nos encontramos con una gran inequidad, eso está clarísimo, a nivel territorial, tanto autonómico como nacional. Tenemos protocolos súper dispares. En una misma comunidad vemos que un servicio activa directamente a la psicóloga perinatal, otro servicio no tiene cómo activar una psicóloga perinatal, se hace a través de derivaciones de adultos. Es súper complejo y esto no debería de ser así porque al final es un derecho en salud sexual y reproductiva, ¿no? La mujer da igual donde nazca, da igual donde viva, pero debería de tener pues, una equidad, ¿no?, en cuanto a estos servicios. Entonces, necesitamos una apuesta firme, por supuesto, por parte de las administraciones para fidelizar contratos, para aumentar contratos, para invertir económicamente, apoyar en recursos y bueno, esto creo que es lo más importante, ¿no? También apoyando un poquito lo que ha dicho Cristina, creo que al final nosotros con lo que tenemos, con los recursos que tenemos, con el material que tenemos que poner nuestro granito de arena como profesionales y que todo lo que dependa de nosotros se pueda hacer lo mejor posible. Lo externo, bueno, pues esperamos que lleguen en algún momento, ¿no?, estos recursos necesarios y súper importantes, pero mientras tanto que podamos pues nosotros poco a poco llenar con este granito de arena. Y por último, nada, una pincelada de un tema que está ahora como muy de moda, es súper escuchado, no sé si habéis oído hablar del one-to-one de las matronas, ¿no? En todas las guías se recomienda que la matrona tenga que realizar un one-to-one con la mujer, la familia que está atendiendo, ¿no?, para garantizar pues, que sean unos cuidados individualizados, etcétera, etcétera. Esto es súper complicado que se cumpla, ¿vale?, con la carga asistencial que tenemos recibiendo y dando la bienvenida a la vida, imaginaros despidiéndola. Estamos encontrándonos en los servicios, como ha dicho Cristina, estamos llevando a una mujer recibiendo una vida y a la vez estamos llevando a una mujer que estamos despidiendo una vida con todo lo que conlleva emocionalmente, tanto para las familias como para las propias profesionales, que no nos olvidemos, nosotras tenemos un bagaje en cuanto a este tema, tenemos un background, seguramente muchas de nosotras hemos sufrido una pérdida gestacional y esto pues dificulta, por supuesto, pues la asistencia, ¿no?, en estos momentos. Y ya por último, dejar un vídeo que hemos recogido unos testimonios, ¿vale? Pido por favor que este vídeo ni se grabe ni se comparta, ¿vale?, porque nos han dado el permiso para compartirlo aquí, pero no para difundirlo. Y nada, agradecer a todas las familias que han participado y por supuesto a vosotras, porque ya que estéis aquí, pues es un punto de inflexión, ¿no?, de que, jolín, las cosas están cambiando y esto es lo que se necesita. Así que gracias. Vale. Aquest temps he vist com ha canviat, des del principi d'aquest silenci, d'aquesta invisibilitat, a ara que hi ha entitats, professionals que es comencen a formar i et donen i et pregunten una miqueta doncs, com estàs. Aquesta falta de reconeixement, no?, d'identitat, tant de la situació viscuda, no?, com d'aquesta personeta que marxa tan aviat de les nostres vides. És com un record molt ple d'amor, no?, d'aquest comiat amb el nostre bebè. No deixem espai a aquest dolor, no? És algo que no se'ns permet plorar, és una cosa que no se'ns permet parlar. Una de les coses més difícils ha sigut que els espais són compartits amb la resta de dones que estan amb criatures vives, no? O des de la sala de parts sent com estan naixent altres criatures i és molt difícil. Haguéssim agraït molt, no?, estar en un espai on tot això no ho haguéssim hagut de viure. El que hem d'intentar fer és aportar el nostre granet de sorra perquè sigui no més pesat, sinó al revés, no?, més lleuger el trajecte. I això ho aconseguim sobretot donant veu a aquestes mares, fent-les sentir com a tals, donant veu a aquests bebès, nombrant-los, fent-los un espai i sostenint, no?, les emocions que generin. La gent del meu voltant que em deien, si ets jove, tindràs més fills, la natura és sàvia, vinga, no siguis egoista, ja tens un fill. Són coses que et van invalidant. Hi ha un dolor, hi ha una tristesa. Hi ha hagut alguns comentaris com volent accelerar aquest dol o com dient-nos que som molt joves, que ja tindrem temps o així, que per nosaltres han sigut difícils d'encaixar i que hem preferit no haver-nos d'escoltar, no? Aquest respecte cap a la necessitat de parlar als nostres fills i filles, la necessitat de tenir-los presents, fer-li un espai en la nostra vida. Potser que hi hagués algun tipus d'informació que no fos per nosaltres, no? Que fos per la nostra família o amics, perquè és un dol que encara costa molt d'entendre i aquesta informació pensem que podria ser bona per fer-ho més fàcil a l'hora de sortir una altra vegada, no?, a tot al voltant. Simplement és preguntar com estàs,
Aquests silencis tan important que tu et puguis desfogar, que et puguin donar una abraçada, que et puguin dir, doncs mira, hi ha un professional, hi ha un grup, el que faci falta. D'altra banda, també valorem molt el vincle de la llevadora, no? Que la llevadora que teníem al CAP ens va estar trucant, ens va estar preguntant com estàvem, i això també feia que tot aquest procés físic, els dubtes o així, li podíem anar dient amb ella i ens sentíem molt sostinguts. La dona que està passant la mort gestacional, neonatal o perinatal simplement necessita una abraçada i que li donin el temps suficient per poder parlar, per poder desfogar-se i recordar el seu fill o filla, perquè és igual el número de setmanes de gestació. Ja tenies un projecte de vida, l'amor és infinit. I res, gràcies per formar-vos i gràcies per fer aquest canvi que tant es necessita per tantes dones, famílies, homes i dones que necessitem. Gràcies. Bueno. Muchísimas gracias, Georgina, por tu presentación y por estos mensajes que realmente son muy, muy importantes. Yo quería retomar algunas cositas que comentaste y que, bueno, yo creo que nos conviene digamos, enfatizarla, ¿no? Cómo es esta situación de la coordinación de los servicios, ¿no? Que eso también lo hemos visto y que además, bueno, si además agregamos que en general la gente circula por la sanidad privada y por la pública ante estos casos, ¿no? Si ya es difícil coordinar dentro de un sistema, coordinar con otro sistema es prácticamente imposible, y esto genera muchas dificultades, muchas incertezas, tanto para las pacientes, para ponerlo en femenino, como para los y las profesionales, ¿no? A nosotros, yo creo que coincidiremos, todas las que estamos aquí de AFIN, en que tener campañas y talleres y situaciones de concienciación social acerca de esto sería una cosa fantástica, y tomamos nota. Nosotros tenemos un proyecto de investigación que lleva 10 años de desarrollo, que es sobre educación en salud sexual y reproductiva en escuelas de primaria de Cataluña, y yo creo que este es un tema que habría que incorporar muy tempranamente, ¿no? Que la gente vaya escuchando que esto puede pasar antes de que encontrárselo de pronto ante la noticia, lo cual nos parece una idea muy, muy interesante. Lo de la matrona de referencia creo que sería lo ideal. Lo que no tenemos tan claro es si es posible esto, sobre todo en el momento en que una persona necesita contactar con alguien y esa matrona no está disponible en ese día, en esa hora y demás. Y en ese sentido pensábamos en algo que, una especie de teléfono de la angustia del instante, digamos, ¿no? Obviamente lo ideal sería su matrona de referencia, pero si no está, no puede, o puede dentro de una semana, que hubiera alguna otra opción, ¿no? Gracias por las sugerencias, gracias por la lectura, y seguimos pensando en el tema. Pasamos ahora a la siguiente presentación, que sería la de Ignacio, Nacho, para todos los que tratamos con él a menudo. Ignacio, cuando quieras. Ignacio es médico, que creo que también tienen las referencias de él, en este caso en Madrid, o sea que estamos cambiando ahora de comunidad autónoma, y esto es una manera de ver también la diversidad en esta cuestión. Nacho, son 11:15, o sea que cuando quieras. Bueno, muchas gracias. A ver lo que sale. En primer lugar, muchas gracias, Diana, Carolina. Es un placer a todas, ¿no?, estar aquí, compartir esta iniciativa que me parece maravillosa, y desde el primer momento que me pedisteis que asesorara para la encuesta, pues por supuesto que participé encantado, y también es un placer ahora estar aquí. Me gusta especialmente porque yo creo que con este documento, con esta iniciativa, lo que se está buscando es la atención sanitaria a la medicina que pretendemos hacer en el futuro, ¿no? Es muy inspiracional. Hemos pasado de una medicina de una P, que era la paternalista, yo te digo lo que tienes que hacer y de esta manera se va a hacer, a una medicina que ahora se llama la medicina de 6 Ps, ¿no? Y no sé si me voy a acordar de todas, pero siempre que dices, voy a decir 3 cosas, luego nunca te acuerdas de la tercera, ¿no? Pero bueno, estas 6 Ps, yo creo que algunas se han hablado aquí, todo el mundo sabe, una medicina preventiva, una medicina predictiva, lo ha hablado Cristina, se ha hablado continuamente de una medicina también personalizada, muy importante, como lo habéis recalcado en todo momento, la individualización,
la escucha, no todas son iguales, no todos los casos son iguales, etcétera, etcétera. Esto creo que son aspectos que se recalcan en este documento y son muy, muy importantes, pero también hay más P's que últimamente se le está poniendo más relevancia, ¿no? La psicocognitiva, el conocimiento, el que la sociedad, las cosas tan importantes que ha dicho María José, hay algunos desconocimientos en algunas áreas que son importantes. Me alegra saber que por lo menos sí que en general la población reconoce que hay un problema psicológico detrás, ¿no? Y que tiene un impacto psicológico, cosa que algunas autoridades nuestras parece que quieren negar, lo cual puede dificultar un poquito el que se difunda estos mensajes, ¿no? Pero sí que hay que hacer desde luego una labor de difusión social, ya digo psicocognitiva, pero no solamente para las pacientes, no solamente para la población, también los profesionales también se cuentan este documento y yo creo que es importante que también nos formemos los profesionales, las matronas, los médicos, todos, e incluso la auxiliar que pasa por la consulta y entra en el momento inadecuado, a cómo abordar estos momentos. Yo creo que incluso en las carreras o luego cuando comienzas la residencia o cuando entras en un hospital, creo que debería haber una formación específica en transmisión de malas noticias y específica en obstetricia, ¿no? Para saber cómo comportarse en estas cosas. Ahora está muy de moda la simulación, bueno, pues igual que se hace un escenario de, yo qué sé, de eclampsia o de hemorragia, de posparto, de distocia de hombros, podríamos hacer un curso, una simulación de, oye, cómo le das la noticia y entra una paciente y te pone en una situación comprometida y a ver un poquito cómo tú la solventas. Todos hemos aprendido a golpes. Pues yo, de cuando era residente de R1, pues lo que me decían, que te firme rápido todos estos papeles, la despachas, que aquí tenemos en la urgencia, tenemos otras 20 detrás. Y bueno, yo no me sentía bien. Afortunadamente, lo bueno de ser residente es que vas avanzando y ya cuando era R3 o R4, pues ya me ponía mi consulta y le dedicaba el tiempo que yo quería dedicarle a esa paciente que tenía un aborto y ya que el R1 viera los pruritos. Pero yo me sentía mucho mejor porque yo no estaba haciendo la medicina que yo quería hacer, ¿no? Pero me obligaban a hacerla porque era lo que había, ¿no? Pero yo creo que eso pues tiene que cambiar. Como ha dicho Cristina, no hay que conformarse con lo que hay y hay que intentar mejorar. Entonces, bueno, este aspecto psicocognitivo, tanto de la formación de la sociedad, de la paciente y también de los profesionales, creo que es muy importante y se recalca en el documento. ¿Qué más cosas? Pues también debe ser una medicina participativa, ¿no? Y en ese sentido, yo también quiero recalcar la mención que se hace en el informe también a la participación de las parejas en este acompañamiento. Y muchas veces como las mujeres hablan de su soledad, ¿no? En estos procesos. Y en ese sentido, yo que estoy aquí un poquito cohibido, porque soy aquí un ginecólogo hombre hetero blanco de Madrid que come carne roja. Voy a intentar... Bueno, he pensado que os voy a contar una historia personal, ¿no? No lo he contado nunca y bueno, pues en este foro la voy a contar y bueno, pues yo tengo ya 2 hijos mayores, pues uno de 15 años, una niña de 13, fenomenal, tengo mucha suerte. Pero bueno, entre mi hijo Miguel y mi hija Belén, pues tuvimos una pérdida, tuvimos un aborto de poco tiempo. Y incluso, bueno, pues tenía nombre, me acuerdo, bueno, es una tontería, pero esto yo creo que me da un poco de vergüenza, pero nosotros ya con mi mujer, pues antes de todo casar, teníamos ahí nuestra fantasía, vamos a tener a 4 hijos, va a ser Miguel, además lo decíamos con el acento del norte que nos hacía gracia porque mi familia es de allí, pues Miguelín, Luisín, Belencita y Nacín. Bueno, luego se quedaron en Miguel. Y entonces entre Miguelín y Belencita, pues tuvimos una pérdida, que es nuestro Luisín. Y en ese momento, pues nada, mi mujer se quedó ya cuando Miguel, que nos dio mucha guerra, a los 2 años pues ya nos animamos y bueno, pues mi mujer en ese momento estaba haciendo la tesis y tal, y un día que iba a hacer su matrícula de la tesis, que iba a renovar y no sé cuántos, pues tuvo un pequeño sangrado. Bueno, no te preocupes, te veo en el hospital y bueno, yo como ginecólogo ya junto, bueno, pues digo, bueno, pues nada, sí, tienes aquí un hematomita y tal, pero tiene latido, parece que va bien. Bueno, venimos una semana y le dije a un compañero que la viera en una semana, fuimos una semana y bueno, parece que había ido bien, ella seguía teniendo síntomas de embarazo, yo pensaba que iba a ir bien y la verdad es que no estaba muy preparado y resulta, bueno, pues nuestro compañero vio que bueno, no había latido, lo habíamos visto, pues era un diagnóstico de aborto y ya está.
Y bueno, pues los dos médicos, pues muy racionales, pues ya está, fenomenal. Y en ese momento mi compañero me dijo, era primera hora de la mañana, y me dijo, vete a casa con tu mujer, ya te hacemos las ecografías, te hacemos todo y no te preocupes. Cualquiera se le, vamos, yo ni por asomo acababa, era junto de poco tiempo, ni se me ocurría decírselo a mi jefe, porque claro, yo ahí dejaba colgados a mis compañeros con todo el trabajo y yo no se me había ocurrido esa mañana dejar de trabajar ni se me ocurría intentar pedir permiso para ello, pero mi compañero me lo ofreció. De verdad, vete a casa, acompaña a tu mujer. Y dije, no pasa nada, somos adultos, lo entendemos y tal. Y me quedé a hacer mis ecografías y mi mujer se fue a casa y me arrepentí mucho. Luego nada, la dejé. Y luego pues lo paso mal. Y nada, ya está, luego se supera, por supuesto, y todo, pero bueno, pues me vine y lo tengo ahí, me ayuda hoy contarlo, ¿no? Pero por eso digo que ayudar a la participación y que no se sientan solas estas mujeres que tienen una pérdida, ¿no? Y nada, eso. Y luego, ya por último, la última P, y así ya me... es la pública. Claro, es que ahora tenemos las redes sociales, ¿no? Y claro... decíamos, no, antes la historia es tan secreta. Bueno, a lo mejor a algunas mujeres les viene bien compartirlo o buscar ayuda, ¿no? Es un tema peligroso, ¿no? Y algunas mujeres famosas lo han, bueno, pues con mucho valor, lo han hecho público. Por ejemplo, Yolanda Ramos, que es una actriz, no sé si la conocéis, humorista tal, pues tuvo problemas de pérdidas gestacionales relacionadas con tratamiento de reproducción y de forma muy valiente pues lo dijo, lo hizo público y la gente la verdad es que le aplaudió su iniciativa, ¿no? Pero otra persona que también lo hizo público pues es vuestra política favorita, Isabel Díaz Ayuso, que ha tenido 2 abortos, ¿no? Bueno, ya mayorcita y tal. Y bueno, lo dijo además, lo hizo público. Bueno, las razones, pero lo dijo. Entonces, por ejemplo, Rita Maestre, que es de Más Madrid, pues que yo además la conozco, muy buena persona, dio a luz en nuestro hospital y esto es público, ¿sabe? Y yo la he conocido y me parece un trato personal muy bueno y le dio sus condolencias, le envió un abrazo cariñoso, yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Y olvidarnos de nuestras diferencias políticas, de si te gusta más o menos la persona que tienes delante y que estás atendiendo. Es muy, muy importante. Sin embargo, Paz Carretero, de Podemos, escribió en redes sociales: un feto, para que se desarrolle bien, necesita una madre relajada y llena de amor, ¿no? Bueno, con gran sororidad le escribió esto. Y luego Aldo Conway, que es un periodista del diario.es, le comentó, pues que se compre otro. Hay que decir que en su favor, que luego lo borró, ¿no? Y pidió disculpas, pero debemos olvidarnos de si nos gusta más o menos la persona que tenemos delante y ser siempre, eso, por lo menos escuchar, ser compasivos y apoyar. Y yo creo que esa es la labor que podemos hacer. No siempre podemos curar, pero sí que podemos acompañar. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por tu presentación, por recordarnos estas P, que las fui apuntando aquí a toda marcha, porque no sé si, creo que no las había escuchado todas de carrerilla. Y también por compartir esta experiencia personal, ¿no? Que yo creo que tiene un grandísimo valor y te lo agradezco mucho por muchas razones, ¿no? Porque, bueno, primero porque hay un auditorio importante, pero también porque yo creo que estamos menos acostumbradas a que los hombres compartan estas cuestiones, ¿no? Y está realmente muy bueno que lo hagáis también, porque creo que ayuda en todo sentido, ¿no? Nosotros hemos visto en el trabajo de investigación algunos hombres se han sentido excluidos, digamos, aquellos que aceptaron ser entrevistados, algunos de ellos bueno, que fue una entrevista muy, muy dura para quien la hizo, porque era un señor que estaba muy conmocionado y muy emocionado, haberse sentido excluido de esa mirada y ese acompañamiento y ese recogimiento, ¿no? Entonces creo que, bueno, esto necesita de un ida y vuelta, ¿no? De los y las profesionales que les incorporen, pero también de ellos que se incorporen, digamos, por eso te lo agradezco realmente mucho, mucho, ¿no?
Y me parece muy importante también esto que comentaste, ¿no? Esta idea de, bueno, a qué ese peso tan enorme que parece tener el trabajo y las obligaciones en la vida personal, y que a veces dejamos pasar cuestiones pensando que, bueno, esto pasará y ya será, ¿no? Y también este tema de la formación, ¿no? Yo me estaba acordando cuando escuché eso decir y también a Cristina, de la auxiliar que entra en el momento que a lo mejor no es el más oportuno. Yo creo que empecé a pensar en todo esto hace unos 20 años, hablando con una mujer que había perdido su hijo de 20 y pico de años con un cáncer, y de las cosas que más y peor recordaba estaba despidiendo a su hijo en un hospital de Barcelona y en un momento muy duro de esta situación, y la gente comentando, la gente que traía la comida y demás, que la tiene que traer evidentemente, pero comentando en voz alta dónde habían ido el fin de semana y demás, y esta dificultad para separar los espacios. Yo creo que esa gente también no puede estar involucrada en estas cuestiones, porque no puede servirle la comida a nadie si se involucra en esto, pero quizás es un tema a trabajar que parece que queda muy marginal, ¿no? Es decir, encontrar las mejores circulaciones que no se lleven por delante, ¿no? Muchísimas gracias, Ignacio, y ahora daré paso a Juanjo Espinós. Juanjo, que, bueno, como habrás visto en el programa, tiene esta particularidad, la particularidad de vincular, de incorporar la reproducción asistida, la especialización también en reproducción asistida, que es algo que muchas personas que participaron, bueno, pedían que se incluyera como cuestión, ¿no? Juanjo, te doy la palabra, son 11:28. Bueno, yo espero no tener que hablar mucho. Lo bueno que tiene hablar al final es que prácticamente se ha comentado todo y por tanto tampoco nos podemos extender demasiado. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a todos vosotros. La verdad es que yo no traía ningún tipo de discurso estructurado, sino que mi idea era un poco escuchar a ver qué se decía y a partir de aquí pues dar mi opinión específica. Yo lo que quiero primero es felicitaros por el documento. Me parece un documento pues, muy interesante y me parece una bonita carta a los Reyes Magos, muy en la misma línea en la que nosotros el año pasado, la Sociedad Española de Fertilidad, hicimos un documento de consenso en pro de la fertilidad en nuestro país, ¿no? Entonces, a ver, no es que me dedique a bajar suflés, pero yo creo que hay que tener muy claro lo que es ideal de lo que acaba siendo real, ¿no? Él lo ha comentado muy bien. Dice, nosotros teníamos la intención de tener 4 chiquitos que incluso tenían ya sus nombres y al final pues la realidad nos llevó a que eso no pudiéramos realizarlo. Y en ese contexto, pues bueno, quiero anunciaros que esto de lo que se ha hablado hoy y que todos se nos llena la boca, que es lo de la salud reproductiva, pues tiene un concepto muy, yo diría muy personal en toda nuestra clase política y gobernante. Si os vais a lo que serían los objetivos estratégicos del sistema sanitario de salud general, veréis que hoy en día, y desde hace ya 15 años, básicamente se basa en 3 pilares. Pilar número 1, la contracepción. Pilar número 2, el intentar reducir al máximo las enfermedades de transmisión sexual. Y pilar número 3, el bienestar, tanto en el parto como en el porperio. Por tanto, por eso decía lo de lo ideal y lo real, pues bueno, no penséis que tanto la fertilidad, que en el fondo es previo al aborto, o sea, el aborto no deja de ser un problema más dentro de el acabar teniendo un recién nacido vivo, como lo es previamente el no quedarse embarazado. En el fondo estamos en la misma línea, pero en diferentes momentos, pues hoy en día no es para nada ninguna prioridad de nuestro sistema sanitario de salud. Lo digo porque habéis dicho muchas cosas que verdaderamente serían importantes y harían falta, pero son cosas que requieren un aporte económico. Habéis hablado de las comadronas, habéis hablado de la formación del personal, habéis hablado de la formación de la gente,
¿no? Claro, todo esto, la pregunta es, bueno, ¿y quién paga la boda al final? Porque la verdad es que al menos en nuestro país eso es a día de hoy muy complicado. Y evidentemente foros como este son súper importantes, pues porque todos vayamos poniendo nuestro granito de arena, a ver si algún día en este país se entera de que tenemos la tasa de fertilidad más baja que existe prácticamente, bueno, en toda Europa, por supuesto, y una de las más bajas del mundo, y que, puesto en su contexto, los abortos, que es de lo que estamos hablando hoy, del primer trimestre, pues tienen una gran importancia, porque no dejan de ser también pues, un obstáculo para que una mujer o una pareja acabe obteniendo pues, un recién nacido vivo. Por tanto, yo creo que es muy importante, como os decía antes, el contexto en el cual esto lo ubicamos, ¿no? Lo hablábamos en una reunión previa, que claro, los abortos hace 50 años pues probablemente nadie les daba ninguna importancia. ¿Y por qué no les daba ninguna importancia? Porque existía una gran abundancia de hijos, ¿no? Esto empieza a adquirir, dijéramos, al menos un interés inusitado por la sociedad cuando nos movemos precisamente en el bando contrario, que es en una escasez. Entonces, a partir de ahí es cuando nosotros comenzamos a darle mucha más importancia al hecho de que todo lo que nos lleve a no poder reproducirnos y evidentemente pues, el formar una familia, si ese es nuestro deseo, pues evidentemente va a ser algo que tenga que mirarse. Habéis hablado del aspecto que me parece muy importante de la individualización y de la protocolización, pero en ese sentido hay algo a mí que me preocupa. Y a mí el que me preocupa es que cuando una mujer tiene un aborto, lo primero que te dice, bueno, al menos a mí, lo primero que me dice es ¿por qué? Lo segundo es, ostras, ¿y esto lo podíamos haber evitado? Y lo tercero, casi, y no sé si en ese orden, es, bueno, ¿y esto me va a volver a pasar? Y el problema es que yo miro esas tres preguntas y el problema es que no tengo respuestas. Cuando me preguntan por qué, hombre, sí, genéricamente le puedo explicar el por qué se producen los abortos, pero individualmente, caso a caso, eso en la mayoría de casos es prácticamente imposible. No tenemos herramientas diagnósticas ni pronósticas para hoy decir caso a caso el por qué se produce un aborto. Pero después cuando me dicen, oiga, ¿y cómo lo puedo evitar? Pues, hombre, sí, se ha hablado antes, ¿no? de los factores de vida, de los hábitos de vida, que por cierto, todos los hábitos de vida que tenemos hoy en día y la sociedad nos lleva a tener más abortos. Sois conscientes de esto, ¿no? Cada vez las mujeres se quedan mucho más tarde embarazadas. Esto es una sociopatía, como puede ser la obesidad, por así decirlo, está claro. Y por otra parte, pues el tabaco, el alcohol, contaminantes, pesticidas, etcétera, 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 pues también ayudan a que eso sea así. Pero volvemos a lo mismo, ni haciendo una vida monacal, por así decirlo, ni estando en una urna, nadie nos va a asegurar que esa mujer en un embarazo subsecuente tenga un aborto o no lo tenga. A día de hoy ya me encantaría tener factores predictivos en este sentido. Y por último, a la pregunta que me faltaba, que si se puede repetir, pues claro, esto es como lo de la bola negra y las 10 bolas blancas. Dice, oiga, yo cada vez que entro la mano para sacar una bola, tengo la misma probabilidad como mínimo, porque en el caso de los abortos, sabemos, ya lo ha comentado Cristina, que a más abortos, mayor probabilidad de volver a abortar, y por eso hay un momento que se habla de aborto recurrente, pues como mínimo sabré que evidentemente puede volver a pasar. Por tanto, cuando hablamos de decir, oye, individualizar, sí, evidentemente desde el aspecto más personal, psicológico, de apoyo, probablemente sea así, pero desde un punto de vista médico va a ser muy complicado porque, vuelvo a decir, caso a caso desconocemos toda esta historia del problema. Y yo no me quiero
extender mucho más, excepto 2 tonterías respecto al documento, ¿no? En el documento son 15 puntos, creo, ¿no? Y hay algunos que son muy interesantes, pero que son muy complicados. Por ejemplo, se habla del registro, ¿no? No existe ni un solo país en el mundo que registre los abortos. Ninguno. Lo único que se acerca más es Dinamarca, donde se registran aquellos que son hospitalarios, pero los que no son hospitalarios nadie lo sabe, por tanto tampoco es real. Entonces es complicadísimo, bueno, probablemente está en relación a lo que hemos dicho antes, porque como la importancia que se le ha dado es la que es, pues tampoco hace falta registrar esto, ¿me entiendes? Pero es así. No se registra. Nosotros, por ejemplo, en la Sociedad Española de Fertilidad, evidentemente lo tenemos registrado. ¿Pero por qué? Porque registramos todos los embarazos y todos los procesos reproductivos, ¿no? Pero hoy en día las estadísticas que tenemos se basan básicamente en estudios de cohortes, ¿eh? O sea, estudio una población, miro el número de abortos y, por tanto, eso es algo que sería muy interesante, pero que es muy complicado. Y muy complicado, entre otras cosas, porque tampoco tenemos claro qué es un aborto. Hay quien dice que están aquí los bioquímicos, hay quien dice que no, tienen que ser clínicos, pero claro, si una señora no va al ginecólogo hasta la semana 9, lo que era clínico podía ser bioquímico o al revés, o sea, no tenemos ni idea. Y de hecho, en la definición de abortos de repetición, depende en qué país te muevas, incluyen 2 abortos, incluyen 3, incluyen los bioquímicos o no los incluyen. Lo que quiero decir con todo esto es que a veces del desconocimiento que tenemos en relación a todo este problema, pues se derivan muchos de las, yo diría, de las faltas o mancanzas, no sé de los déficits que tiene precisamente todo este de esto. Y yo aquí me quedaría, ya creo que he monopolizado demasiado el tiempo y muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo, por esta presentación. Y, a ver, sí, en algún sentido nosotros, o nosotras, digo, voy a hablar en femenino porque somos mayoritariamente mujeres, somos conscientes de que las propuestas y el documento tienen un punto de carta a los Reyes Magos, para llamarle como tú le llamas, ¿no? Pero también, al mismo tiempo, pensamos que los cambios nunca son rápidos e inmediatos, y cuanto antes empecemos a machacar, digamos, la letra con sangre entra y una tras otra se va haciendo. En ese sentido, la perspectiva de las ciencias sociales es más de largo plazo que la que probablemente tienen desde la medicina, donde todo va como más a lo inmediato, digamos, ¿no? Y los ejemplos que tú has puesto nos dan, digamos, una idea de esto, ¿no? Tú hablaste de la contracepción, digamos, las enfermedades de transmisión sexual y el bienestar en el parto y el puerperio, ¿no? Yo que vengo de otro contexto, que he venido de otro contexto sociocultural, cosa que es evidente en mi acento, digamos, creo que España ha sido muy exitosa, por ejemplo, en la anticoncepción, ¿no? Es decir, ha sido una cosa, realmente muy exitosa, tan exitosa que tenemos el índice de natalidad más bajo del mundo desde el año 95, ¿no? Pero si esto se debe a la decisión de las personas de no tener hijos, pues bienvenida sea, ¿no? Pero yo creo que ha sido muy exitosa en este sentido. Entonces, de alguna manera, pensando en eso, nosotros también pensamos que podríamos propiciar una actitud similar respecto de el cuidado de la fertilidad, el cuidado de la gente que va a una pérdida reproductiva o a preeclampsia, que son otras cosas en las que estamos trabajando, o a una prematuridad extrema, que también estamos trabajando en ello, ¿no? Es decir, pero claro, sabemos que esto requiere de plazos más largos, pero cuanto más tardemos en empezar, y si esperamos los recursos todos, se hace difícil. Entonces, mica en mica, y como la lluvia fina esta como no sé cómo se llama en el País Vasco, que todo el mundo comenta. Yo estoy convencido, y perdona que de esto, que este momento llegará.
Sí. ¿Por qué? Porque si no llega, Exacto. o abrimos las puertas y entran de todos los sitios a trabajar, etcétera, etcétera, en nuestro país, o no habrá gente suficiente aquí. Por tanto, tarde o temprano el tema de la fertilidad, de los abortos, será un objetivo prioritario para nuestro sistema de salud. Y yo estoy convencido, lo que no sé es cuándo llegará. Cuanto más hagamos para que llegue la posibilidad de que la gente tenga hijos de la mejor manera posible, creo que, pero claro, ya contamos con que nuestras recomendaciones no se harán efectivas en el cortísimo plazo. Muchísimas gracias. Entonces, pasamos ahora a la siguiente presentación, que es la de Manuel Fernández Alcántara, que también viene de otro contexto médico, sanitario y cultural, que también agradecemos el viaje y demás, que no siempre es fácil, como se ve por la última presentación que no ha podido llegar, pero que nos parecía interesante incorporar otras perspectivas a este tema. Manuel, cuando quieras, son 11:42. Muy bien, yo en primer lugar, muchísimas gracias Diana, muchísimas gracias Carolina y María José por la invitación. La verdad que ha sido un gusto escucharos y escuchar las diferentes perspectivas, sobre todo porque ahí es donde vamos viendo, bueno, el enfoque que tenemos cada uno, ¿no? Entonces, bueno, yo vengo de la psicología y vengo durante mucho tiempo trabajando no solo en procesos de duelo desautorizado, sino también en procesos de duelo prolongado, incluyendo todo lo que tiene que ver con la atención a los duelos perinatales. Entonces, leer las recomendaciones que habéis planteado, la verdad que me encantó, ya os lo dije, tanto las recomendaciones planteadas como el documento cualitativo, porque me parece que es un trabajo muy riguroso y sobre todo donde se va poniendo acento en cuestiones clave, ¿no? Entonces, yo lo que he intentado es hacer, a partir de la relectura de diversos puntos, ir comentando algunas cuestiones que me parecían importantes, ya os digo, desde un punto de vista psicológico, ¿ok? Porque entendemos que la cuestión es complicada. Bueno, en primer lugar, me parece muy importante que además de que efectivamente, ¿no?, utilizáis esas guías internacionales, tener en cuenta, y yo creo que lo reflejáis así, que esto parte de un estudio cualitativo. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones, por lo menos hablando desde el enfoque de los duelos perinatales, es que nos falta mucha investigación. Nos falta muchísima información y yo me lo planteaba al final, pero lo traigo ahora. Me parece que es necesaria, por ejemplo, estudios de corte longitudinal, estudios a lo largo del tiempo con diferentes cortes que realmente nos ayuden a entender cómo es la experiencia tanto de los papás y de las mamás en ese proceso, ¿vale? Porque tenemos que entender que el duelo es un proceso. Efectivamente, aquí hemos hablado antes, ¿no? Comentáis, por ejemplo, en un mes, en un año. Bueno, la temporalidad en el duelo no es únicamente la temporalidad cronológica, ¿no? Y de hecho, si os vais a los manuales diagnósticos donde se plantea que un duelo prolongado, por ejemplo, es cuando aparecen síntomas intensos un año después de una pérdida, bueno, eso es para darle con el libro en la cabeza al que lo plantee. Quiero decir, perder a un hijo y pretender que en un año no aparezcan emociones intensas asociadas a eso, pues es un poco cuestionable, al menos, ¿no? Uno de los aspectos que a mí y se ha hablado aquí por otros compañeros, ¿no?, precisamente esa interacción entre, por un lado, disponer de algún tipo de protocolo, pero por otro lado, reconocer lo personal. Y esto, cuando estamos trabajando en el duelo, me parece que es algo básico. ¿Por qué? Porque la vivencia de cada mamá y la vivencia de cada papá, como veníais diciendo, va a tener que ver con algo de lo biográfico. Y eso no lo podemos medir hasta que no estamos ahí. Es decir, no todas las pérdidas son iguales. Y no es lo mismo, aquí se han puesto diferentes casos, no es lo mismo, bueno, una pérdida de un hijo cuando los papás es el primer hijo, cuando eso aparece dentro de un proyecto, cuando es inesperado. Es decir, hay muchas casuísticas que es importante que los profesionales de la salud podamos tener en cuenta. Y en ese sentido, pues bueno, ¿cuál es el lugar? ¿Cuál es el significado? Y a mí me ayuda mucho pensar en términos de deseo. ¿Cuál es el deseo que se está jugando aquí? ¿Vale? Porque eso a veces puede ayudarnos a guiar la intervención. Y en ese sentido, creo que una palabra clave que aparece mucho en estas recomendaciones es el tema de la visibilización. Y es que es así. Es importante visibilizar esto. Ahora, yo me cuestiono, y llevo un par de años cuestionándome mucho en el tema del duelo, no confundir visibilización con psicopatologización.
Y parece que está claro, pero luego no está tan claro. Es decir, no es lo mismo sentir tristeza, sentir pena, sentir en un momento dado shock, sentir despersonalización. Todo eso son experiencias cotidianas, pero tenemos que tener cuidado porque ahora mismo con este boom de todo es duelo, ¿no? Pareciera que ahora, lo comentaba con María José, una paciente el otro día me comentaba, bueno, claro, es que yo hablaba con mis amigos de la pérdida, en este caso de mi madre, y a las 2 frases ya me decían, pero vas al psicólogo, ¿no? Y es como, bueno, no sé, quiero decir, lo social tiene de alguna manera que servirnos de apoyo y luego ya, cuando efectivamente es muy intenso, cuando hay muchos obstáculos, ahí están las figuras, por ejemplo, de la psicología, ¿vale? Y, como comentaba también Juanjo, me parece que el tema de la fertilidad y la reproducción asistida es un temazo que también va a entrar, porque entra mucho en juego precisamente con esto, con el tema que decíamos del deseo, del lugar del hijo, etcétera, etcétera, y que cada vez tenemos que poder ir situando más. En esta línea sí que me parece importante también, y lo he echado un poco en falta en la guía de recomendaciones, de poder utilizar, por ejemplo, modelos que desde la psicología y también desde la ciencia de la salud, de la enfermería, ya se están utilizando para, por ejemplo, entender esta experiencia del duelo perinatal. Yo aquí he traído, por ejemplo, el modelo del procesamiento dual en una de las últimas revisiones, donde ya se introduce un aspecto como es no solo esta cosa tan típica problemática que tenemos los psicólogos, que es que todo lo vemos en lo intrapsíquico, ¿vale? Pero también está lo social, también está el sistema familiar, ¿vale? Y efectivamente no es lo mismo cómo cada miembro de la pareja percibe o experimenta ese proceso de duelo, sino además cómo lo experimenta el propio sistema, ¿vale? Eso es importante a tener en cuenta. Y también se ha hablado varias veces de efectivamente cómo es la experiencia de los hombres, ¿no? En este sentido, ¿no? Y me ha gustado mucho la reflexión que hacía Diana, ¿no? En el sentido de, bueno, puede ser que te excluyan, pero también hay la posibilidad de hacerse presente. Y me parece que ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Como hombres, es decir, hacernos presentes en determinados lugares, aun cuando la atención vaya a priori enfocada hacia otro lugar, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, también hay modelos ya a nivel de duelo perinatal específicos, como los de OBS, donde se sitúa el papel de los hombres. Entonces, bueno, me parece interesante poder rescatar algo de esto. También, aunque sea de manera muy somera, pero sí que venimos en los últimos años realizando varias investigaciones. Sobre todo nos está interesando mucho el tema del estigma vinculado a las pérdidas perinatales, y una de las cuestiones que más nos llamó la atención fue, adaptamos uno de los instrumentos para precisamente evaluar esto, y lo que fuimos encontrando es una correlación negativa con las semanas de gestación. De tal manera que, por ejemplo, lo que encontrábamos es que los niveles, los tenéis ahí abajo marcados en rojo, por ejemplo, de aspectos como la devaluación percibida o la discriminación, eran mayores cuando las pérdidas habían ocurrido en las primeras semanas de gestación. ¿Esto de qué nos habla? Pues de algo que efectivamente ya hemos planteado en la mesa, es decir, no solo la invisibilización, sino también cómo el estigma puede ser mayor incluso en ese tipo de pérdidas, ¿no? Y luego también hemos visto cómo, estudiando sobre todo los aspectos emocionales, ¿no?, cómo precisamente la edad gestacional, en este caso la semana de gestación, los niveles de autoestima y los niveles de culpa han sido los grandes predictores, ¿no?, de estos niveles de estigma perinatal, entendiendo, como decía, la semana de gestación a nivel negativo, es decir, a menos semanas, mayor percepción de estos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, los quería traer porque me parece también que pueden de alguna manera enriquecer el debate. Y finalmente, sí que hay aquí, esto de los numeritos son los puntos de la guía, ¿vale?, que he utilizado yo para plantearlo. Efectivamente, me parece que la parte de la concienciación, como se ha hablado en la mesa de los profesionales de la salud, es muy necesaria y, de alguna manera, es también muy necesario reconocer no solo las dificultades que tenemos a nivel organizacional, de espacio, sino también las dificultades personales que tenemos en la atención a este tipo de situaciones. Es decir, atender a personas que están en un proceso de pérdida es difícil y requiere de un trabajo emocional para aquellas personas que vayan a estar ahí y que al menos quieran atenderlo de una manera adecuada, ¿vale? Porque hablamos siempre de compasión, hablamos de empatía, pero en este tipo de situaciones eso no es fácil.
Eso no quiere decir que no podamos efectivamente trabajarlo y situarlo, pero me parece que el aspecto emocional hay que señalarlo, ¿no? Bueno, no voy a entrar en la normalización, que ya habéis hablado. Sí que con respecto a los programas formativos, yo sí que me parece que esto hay que ampliarlo, ¿no? Se habla mucho especialmente de medicina y enfermería, pero yo reivindico aquí también que, bueno, que creo que la psicología también tenemos bastantes aspectos que poder decir y que no hay una formación en grado que vaya a esto. Y esto es clave. Es decir, no, en enfermería se trabaja un poco más, en medicina lo estamos intentando también, pero en psicología falta también mucho de esto. Y además nos encontramos que cuando se transmiten modelos desactualizados, que nos encontramos todavía profesionales hablando de las fases de Kubler-Ross, que, bueno, que pueden tener su utilidad, que pueden tener, pero que son modelos que de alguna manera no nos permiten entender la complejidad de la experiencia en la pérdida, ¿no? Entonces, esa formación tiene que estar también actualizada, ¿no? Luego, me parece también que efectivamente, ¿no? Y entiendo que la guía parte de esta necesidad de plantear lo social, ¿no? Pero claro, yo me disculpáis, ¿no? Y lo podemos debatir si queréis, pero claro, me parecía muy interesante, ¿no? Cuando hablabais de la figura del antropólogo, del psicólogo social, pero yo lo veía más como algo a nivel de consulta, por ejemplo, ¿no? Porque yo pensaba, digo, qué pena que en muchos casos no tenemos siquiera psicólogos sanitarios integrados en estas unidades, ¿no? Entonces, como poder tener, digo, más que una integración en la unidad, como un lugar, por ejemplo, de consulta incluso para los propios profesionales, ¿no? ¿Qué pasa con las pérdidas que nos encontramos en diferentes culturas? Que es otro temazo ahora también, ¿no? Es decir, ahí me parece que la antropología, la psicología social nos puede ayudar mucho, ¿no? A situar. Y bueno, finalmente lo que os comentaba, ¿no? Es decir, me parece que qué bueno que haya este tipo de lugares para poder debatir y sobre todo, pues tanto a los que estamos, que sé que estáis trabajando en ello, ¿no? Como a vosotras, que imagino que muchas sois profesionales, pues desde luego a poder continuar indagando en esto, ¿no? En la línea en la que lo ha hecho este proyecto. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu presentación y también por este rescate del documento en términos de esa voluntad de contextualizar, ¿no? Claro, esto es muy antropológico, ¿no? Digamos, para la antropología no hay conductas universales, digamos, ¿no? Hay conductas culturales, contextuales, que tienen que ver con el entorno social y que incluso, bueno, muy a los inicios pensábamos que los muy diferentes eran los que estaban muy lejos y se llamaban primitivos, digamos, ¿no? Pero hoy, desde los 60, desde los años 60 más o menos, o quizás un poquito antes, la antropología ha visto que hay conductas y culturas al interior de una sociedad que podrían ser miradas como aquello que se llamó en su momento tribus, ¿no? Y que tienen sus particularidades, ¿no? Es decir, aquí se comentaba recién, comentaba Juanjo, que solo Dinamarca tiene registrado y demás, ¿no? Interesantemente, y claro, formando parte de la Unión Europea, uno tiende a pensar que Europa es un conjunto cultural, y la verdad es que no puede ser más diverso en todos sentidos, ¿no? Y a veces uno tiende a sentirse muy diverso respecto del lejano oriente, y lo es, evidentemente. Como me decía, yo tuve una doctoranda china y entonces, que además tenía mucho sentido del humor y lo tenía muy pillado, hablaba muy bien el español y demás, el castellano, y ella me decía, ¿tú te imaginas, Diana, cuán felices serían los psicoanalistas argentinos en China? Dice, porque en China toda familia que tiene un bebé se lo lleva a su padre y su madre para que se lo críe, ¿no? Que es lo que a veces vemos con muchas familias jóvenes chinas que llevan su bebé. Y uno dice, ¿dónde lo llevó? No, se lo llevó a su mamá y a su papá a China porque aquí no puede hacerse cargo. Y si te imaginas, ¿tendrían trabajo los psicoanalistas? Sí, se piensa que el no vivir con el padre y la madre es un trauma, pero allí no es el trauma. Entonces, esta idea del trauma universal o los traumas, desde la antropología lo vemos de otra manera, ¿no? A mí me parece muy interesante esto de la autoestima que traes, Manuel, de cómo es inversamente proporcional al tiempo, ¿no? Y respecto de la consulta, nosotros también lo pensamos así, ¿no? Es decir, nosotros pensamos que la medicina, para hablar de un solo aspecto, ha ido incorporando profesionales complementarios, porque no pueden con todo. Digamos, porque no tendrían que poder, porque ya les lleva un montón de años especializarse en algo, como para además especializarse en los problemas emocionales, en los problemas sociales, en los problemas laborales y demás, ¿no? Entonces, la idea es justamente que se vayan incorporando profesiones preparadas específicamente para esas cuestiones, sin requerirle a los profesionales de la medicina que sepan de todo, que esto ya se hacía hace muchos años, pero creo que ya es difícil de pedir, ¿no? O sea que estamos en la sintonía y creo que con muchas posibilidades de seguir trabajando de manera
de manera conjunta. Creo que vamos a pasar ahora, que no sé cómo se va a hacer, perdón, a la presentación de Sara Fernández Basanta, que no pudo viajar porque la Benjamin, que ahora se llama la nueva, esta que estamos, la Dana o no sé qué, ahora que va con nombre, la anterior Alice pasó, ahora es Benjamin, esta no la ha dejado viajar de Galicia. También era la presentación de una profesional que está trabajando en otro contexto sociocultural dentro del Estado español y que nos parecía interesante incorporar. Hemos pedido que la grabe su presentación y la vamos a escuchar. A todas y a todos. Bueno, antes de empezar mi intervención me gustaría disculparme por no poder acompañaros en la jornada que estaba dispuesta para hoy, pero bueno, por cuestiones ajenas a las personas, sino que ha sido por un tema meteorológico, no puedo estar de forma presencial. De todas maneras, quisiera agradecer también la oportunidad de participar, aunque sea de esta forma, que pierde todo el encanto que nos proporcionaría estar de forma presencial, pero bueno, quisiera agradecer a Carolina y al resto del equipo que por lo menos pues, pueda participar de esta forma. Bueno, lo que yo ahora voy a exponer es un poco los puntos que yo tenía preparados o aquellos aspectos que me gustaría que hubiese sacado a la palestra tras la lectura de los documentos que nos facilitaron. Quisiera también darles la enhorabuena, ¿no? por todo el trabajo realizado. Bueno, ha sido un placer para mí pues, leer esos documentos y considero que son un punto de partida muy importante para un cambio en la forma de proceder. Mi intervención se va a centrar principalmente en 4 aspectos que a mí que he visto en el documento y que creo que invitan un poco a la reflexión. Estos 4 puntos, y disculparme que lean, pero bueno, los tenía ya aquí preparados y aunque se pierde un poquillo de naturalidad, pero me gustaría reforzarlos correctamente. Entonces, los 4 puntos de los que voy a hablar serían el acompañamiento que va más allá del momento agudo, la necesidad de no medicalizar el duelo, la formación pregrado en pérdidas gestacionales y habilidades blandas, aquí pues barro para casa, y el impacto emocional del cuidado de los profesionales sanitarios. Bien, en cuanto al acompañamiento que va más allá del momento agudo, como ustedes ya saben, las pérdidas gestacionales tempranas no van a terminar solo en el momento del diagnóstico ni con la expulsión. Además, esto se ilustra perfectamente en el punto 7 del resumen ejecutivo. El duelo, las dudas sobre la fertilidad futura, la necesidad de comprensión van a persistir. Incluso podríamos hablar de que se agudizan, ¿no? En el momento inicial es un momento más de shock y posteriormente es cuando empiezan a florecer todas estas cuestiones. Un punto de reflexión, ¿no? Que aquí yo traigo y también un poco pues, en lo que se puede o lo que hemos observado también en nuestro contexto es que la atención primaria, en concreto las matronas de atención primaria, tienen un punto relevante o son claves en este proceso. Pero sí que es cierto que es muy posible, y en muchos contextos así se ve, que existe una fragmentación entre los niveles asistenciales que piden pues, esa continuidad real. Es decir, muchas veces pues, ni siquiera sale una alerta a la matrona de atención primaria, sino al médico de cabecera, pero si no da aviso, pues no hay esa comunicación. Entonces, bueno, pues un poco lo que quería sacar a la luz y sin quedarme mucho más tiempo en este punto sería reforzar esta idea de acompañamiento longitudinal, incluyendo ese seguimiento emocional, espacios de escucha y atención también a la pareja. Como también hemos visto pues, en el resumen ejecutivo, que también lo padece.
En cuanto a no medicalizar el duelo, y aquí no quiero generar controversia, pero bueno, uno de los puntos que yo quería aquí traerlo a colisión para reflexionar es que el duelo no es una patología y por lo tanto las personas no siempre van a necesitar ese tratamiento, sino un reconocimiento, una validación de sus emociones y un acompañamiento. La evidencia científica muestra que el sufrimiento se expresa de formas diversas y no siempre encaja en esas categorías clínicas. En ocasiones los profesionales trasladan que se les ofrece ayuda psicológica, ¿no? Es decir, ante tal, se le ofreció ayuda psicológica o, siempre les preguntamos si quieren la ayuda psicológica y eso está muy bien, por supuesto que sí. Pero ojo con caer en una derivación sistemática a otros profesionales si no hay una patología. Tal vez se renuncia, ¿no?, a una parte esencial del cuidado integral, que es la presencia, la escucha y la relación terapéutica. Entonces, la idea que quería reforzar es que acompañar también es competencia de quienes están en esa primera línea, evitando esa derivación se convierte en una forma de distanciamiento. En cuanto a la formación pregrado en pérdidas y habilidades blandas, la evidencia otra vez muestra que tanto los estudiantes como los profesionales en activo refieren en muchas de las ocasiones una formación insuficiente para afrontar el componente emocional del cuidado. Falta de entrenamiento en habilidades blandas como la empatía, la comunicación o la gestión emocional conducen a una atención muchas veces centrada en la tarea y aparte de otras cuestiones, ¿no?, otros factores que también influyen en eso, es decir, la carga de trabajo me invita a solo centrarme en estas cuestiones, tengo que hacer esto, y esa parte más integral, ¿no?, pues queda en un segundo plano. Lo que conlleva a que se deshumaniza también ese cuidado, ¿no? Considero importante incluir contenidos sobre específicamente pérdidas gestacionales en los planos de estudio de enfermería y otras disciplinas sanitarias a nivel de pregrado. Hablo de enfermería porque yo soy enfermera y por lo tanto tengo que ponerlo un poco, dirigirlo también a esa parte, y aparte porque tenemos esa cercanía, ¿no?, ese rol o esa posición con las mujeres y sus parejas, ¿no? Además de incluir esos contenidos ya tan directos, ¿no?, o que se trabajen de alguna manera, sí que es que también se debería fomentar esa formación práctica en habilidades blandas mediante situaciones, tutorías o espacios de reflexión. Esto un poco también viene a profundizar en uno de los puntos que se proporciona en el documento de esa formación o esa concienciación a nivel de la ciudadanía, de instituciones de educación y demás, yo también ya lo reflejo en esa parte de pregrado. Y ya por último, el impacto emocional del cuidado de los profesionales sanitarios tampoco lo quería dejar de lado, es decir, el cuidado en estas situaciones también cuesta. Y bueno, un poco lo que quería comentar es que, atender estas pérdidas gestacionales implica también un alto coste emocional para quienes cuidan, no deja de ser situaciones de alta demanda emocional y por lo tanto que nos generan un impacto, ¿no? La literatura evidencia que tanto enfermeras como matronas afrontan una atención emocionalmente exigente en contextos que son poco favorables, lo que hablábamos, ¿no?, contextos que no dan tiempo ni espacio para abordarlo de manera integral, ¿no?, y sin formación específica ni espacios de apoyo. Esto genera, por una parte, lo que podríamos llamar, o lo que la literatura dice, ¿no?, heridas de cuidado, ¿no?, como puede ser ansiedad, tristeza, sentimientos de culpa y en algunos casos el burnout. Esto puede generar un distrés emocional cuyo origen va a ser estructural y surge cuando se produce una tensión entre el deseo de cuidar genuinamente, es que yo quiero hacerlo, pero no puedo, ¿no?, las condiciones me lo dificultan.
Por otro lado, además, la frecuencia con la que se atienden estos casos, ¿vale?, esa continuidad en la que se producen, puede llevarnos a una desconexión emocional como un mecanismo de defensa, lo que impacta tanto en la calidad del cuidado como en el propio bienestar del profesional. Por ello, ¿vale?, resulta clave reflexionar sobre cómo sostener ese compromiso emocional sin que se convierta en una carga insostenible. Y aquí también hay que un poco generar, ¿no?, crear espacios y entornos que permitan cuidar sin que el precio sea la propia salud emocional del profesional. Y es importante para garantizar lo que hablamos, esa atención humanizada. Bueno, pues para cerrar mi intervención, cuidar a quienes cuidan, formar desde el humanismo y acompañar más allá de ese momento clave, ese momento agudo, son claves para transformar la atención a las pérdidas gestacionales tempranas. El documento que se nos presenta tiene un potencial para marcar, desde luego, un antes y un después en esta atención. Así que quisiera trasladar también mi enhorabuena y quedar a la disposición pues, para cualquier consulta o lo que ustedes consideren. Muchísimas gracias. Luego. Bueno, muchísimas gracias a Sara, que no la tenemos aquí, pero que creo que le podremos transmitir la enhorabuena y por su lectura y sus perspectivas de los documentos que hemos acercado. Ya sabemos, como les había anticipado, que nos íbamos a retrasar nosotros también, pero vamos a dar unos minutos para las preguntas de quienes están aquí. O sea que vamos recogiendo preguntas para nuestros ponentes, nuestros y nuestras ponentes. Por favor, está Julia por aquí con el micrófono en mano. Por favor, pregúntenos concretito, así damos lugar a mayor cantidad de gente y si las respuestas van concretas también será una buena cosa. Preséntate si puedes, así. Creo que sí. ¿No? Ahora pareciera que sí. Ahora sí. ¿Sí? Hola. Mi nombre es Belén, soy psicóloga. Bueno, agradezco la diversidad de relatos y experiencias. Estoy haciendo también bueno, en realidad da lo mismo lo que esté haciendo yo en este momento, pero sí tengo una pregunta en relación a el desafío de la sensibilización social que propone. Yo no he leído el estudio, tengo muchas ganas de hacerlo. Justamente yo trabajo temas de aborto hoy día, pero como psicóloga acompaño pérdidas de todo tipo, digamos. Por eso me parecía clave lo que tú aportas en relación al deseo, a la clave del deseo en relación a las pérdidas y también a la noción de proceso, que me imagino que todos ustedes se han encontrado con personas y mujeres, hombres, que han estado en distintos momentos de su vida lidiando con pérdidas reproductivas, pero también tal vez con decisiones de abortar, por ejemplo, ¿no? Entonces, la pregunta que tengo súper específica es ¿cómo avanzar en la sensibilización respecto a tomar conciencia social del dolor que genera una pérdida? Pensando en el momento mundial que estamos en relación a las derechas, ¿no?, que también pueden tomar estos argumentos en contra de la decisión, por ejemplo, a propósito de este concepto que también está abortado desde mi punto de vista, del síndrome posaborto, ¿no?, como de este sufrimiento en relación a... Por eso me parece clave la noción del deseo. Pero quería preguntarles a ustedes, ¿cómo hacemos ahí? Porque yo, por lo menos, como sujeta, atiendo y recibo y soy una mujer que tal vez en algún momento voy a desear abortar, pero en otro momento voy a experimentar una pérdida. ¿Y cómo lidiar ahí en lo social con concientizar esa diferencia? Bueno, eso. Gracias, Belén, por tu pregunta y tu comentario. Creo que, Manuel, podrías quizás empezar a comentar algo y si los demás o las demás quieren agregar, encantada.
es tremendamente interesante, Belén, lo que plantea, ¿no? Yo creo que una cuestión, o por lo menos yo la pienso así, ¿no? Y retomando también lo que plantea aquí en la guía, es, bueno, de alguna manera yo creo que es importante plantear primero que esto existe, que las pérdidas no son inocuas, las pérdidas tienen efectos y tienen efectos emocionales, ¿vale? Y desde ahí, primero, poder visibilizar y, como yo intentaba transmitir antes, no patologizar, que creo que ese es el gran problema. Es decir, ¿por qué? Porque es verdad que a lo largo de la vida estamos constantemente atravesando pérdidas de todo tipo, y lo sorprendente es que aún así, no me gusta la expresión precisamente por la derechización que está teniendo esta, pero vamos hacia adelante, ¿vale? Le quito el pa, vamos hacia adelante. ¿Okay? Entonces, nos solemos adaptar, los seres humanos nos solemos adaptar muy bien a este tipo de situaciones difíciles, traumáticas, complejas. Entonces, a lo mejor la cuestión es, oye, la vida nos va a traer momentos difíciles, las pérdidas van a ir o pueden ir vinculadas, no siempre, porque en los duelos anticipados nos podemos encontrar lo contrario, que precisamente lo que nos encontremos sea un alivio, por fin falleció. Quiero decir que, ¿no? Y sobre todo, rescatar la subjetividad en ese proceso. ¿Vale? Y que efectivamente uno puede plantear y tener una decisión en un momento concreto y 15 años después tener otra. Quiero decir, es que por eso para mí es tan importante la parte biográfica. Y luego, por supuesto, poder entender también qué lugar le damos a las pérdidas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Porque hay determinadas pérdidas que efectivamente suponen una marca y hay otras que, bueno, que se integran. Entonces, me parece que es muy importante también poder analizar efectivamente qué tipo de pérdida, qué tipo de marca y qué tipo de huella deja. No sé si te sirve. Claro. ¿Queréis agregar algo? Yo brevemente creo que es importante precisamente jornadas como las de hoy o documentos como el de hoy para incorporar esta dimensión social para entender el aborto. Y también quería añadir un poco en relación a lo que has dicho, ¿no? Ahora cómo lo visibilizamos, cómo lo hacemos. A veces tengo un poco la sensación que lo estamos haciendo todo mal, ¿no? O se ha hecho todo mal. Cuidado, no podemos juzgar el pasado con los ojos del presente, o no deberíamos. Porque, como bien decía Juanjo, pues antes las mujeres tenían menos hijos y esto, no digo que no hubiera sufrimiento, digo que era otro tipo, se integraba de otra manera, se reconocía también de otra manera, pero no es nuestro contexto actual, con lo cual generar información es una primera cosa que me parece relevante. Y la segunda, en relación a lo que él comentaba, que todos llevamos el bagaje, claro, yo al final considero que allí donde voy a actuar más es con la mujer que tengo delante. Legitimizar el duelo en aquel momento, decirle, tienes derecho a estar mal, aunque estuvieras de pocas semanas, porque esas limitaciones que tengo yo, o tiene la sociedad, la tiene la señora que tengo delante. No es que ella tenga más formación en duelo o esté más preparada para afrontar porque lo está teniendo ella, al revés, a veces. Con lo cual, poderle decir, es normal que un día estés triste, ¿verdad que nadie esperaría que si se muere tu madre estuvieras contenta? Si se muere tu hijo, por pequeño que fuera, ¿no? Esta asociación del tamaño a la gravedad o a la severidad, etcétera, que nos acaban de dejar muy claro que no existe, o que es incluso al revés a veces, me parece importante, ¿no? Legitimizar ahí. Y luego, pues, sumar, despertar conciencias y sumar voces, ¿no? Yo creo que por eso estamos aquí. Muchísimas gracias. ¿Hay algún otro pedido de palabra que podamos tener en cuenta o mirar? Quizás haya, pero lo que no hay mucho es tiempo. Así que, pues ahora habrá un momento de pausa en la que las que no se quieren expresar aquí. Sí, esta será la última que tomamos porque tenemos que... Sí. Vale, yo soy Iliana París, también soy psicóloga perinatal. Tengo una pregunta muy concreta que incluso ahora lo ha medio comentado Cristina y me ha generado ruido, ¿no? En algún momento Juanjo dice que los abortos hace 50 años no se le daba tanta importancia porque había más abundancia de hijos. Y si hago una lectura de género, digo, ¿porque había más abundancia de hijos o porque los procesos femeninos estaban más desautorizados todavía, ¿no? Me genera un poco esta duda. Porque si partimos de que cualquier pérdida puede generar un sufrimiento significativo, no importa cuántos hijos haya tenido, ¿no? Juanjo, por alusiones. Sí, por alusiones. Sí. A ver, no he dicho que no tenga la misma importancia. Yo he dicho que socialmente probablemente no se le daba la misma importancia, que es muy diferente, ¿eh? Porque estoy convencido que el sentimiento personal de una familia, una pareja, una mujer,
probablemente era el mismo que el que pueda tener ahora actualmente una mujer. O sea, no, he estado hablando de que el contexto a veces modifica los condicionantes de un mismo proceso. Por ejemplo, yo una pregunta que os quería hacer, que precisamente es una duda que tengo, y en esto estamos otra vez en el aspecto del contexto, y la pregunta es la siguiente, porque a veces a mí me da la impresión, y a lo mejor es que estoy equivocado, y yo creo que me gustaría que me sacarais un poco de la duda. A mí a veces me da la impresión que es que, por otra parte, los mecanismos teóricamente para afrontar el fracaso, si se entiende el aborto como no llegar a conseguir no como un fracaso personal, sino como no llegar a conseguir una situación en concreta, los mecanismos que teóricamente para afrontar eso no están menos estructurados a día de hoy que a lo mejor hace 10, 20 o 30 años. O sea, estamos educando a nuestra población un poco, y esta es una impresión mía y a lo mejor por mis hijos, tanto en la bombolla, tanto en el proteccionismo, que a veces situaciones como estas incluso son afrontadas de forma, dijéramos, entre comillas, menos estructurada y, por tanto, más complicado desde el punto de vista de superarlas. Y esto me gustaría saber si es algo que pienso yo o es algo que es así, no sé. Bueno, yo, para comentar un poquito tu pregunta, hoy no está aquí, pero en el grupo hay una persona que hizo su tesis doctoral sobre pérdidas reproductivas en el Estado español y entrevistó a personas desde el año 36 hasta ahora. Y la verdad es que, si bien es cierto que en el año 36, bueno, justo en el 36 creo que no es un buen dato, pero en adelante, no, evidentemente, ¿no? Pero se tenían 40, 45 y hasta los 70, porque recordemos que en el 75 España tenía el índice de natalidad más alto de Europa, bien alto, ¿no? Entonces se tenían más hijos. Con todo y con esto, las mujeres que entrevistó Lynn, que lamentablemente no pudo venir, señalaban que recordaban alguna de ellas todos los días a esas pérdidas que habían tenido, ¿no? A pesar de que habían tenido 3 o 4 hijos más, ¿no? Un poco para responder a esta idea, ¿no? Lo cual tampoco quiere decir, y es una cosa que nosotros en la que insistimos mucho, es que a todas las personas le pase esto. Hay personas que viven una pérdida de otra manera y tienen todo el derecho a vivirla, es decir, pasar página y a la siguiente. Quiere decir, no hay que sufrir necesariamente para ser buena madre o lo que fuera, no. Lo que pasa es que todo tiene que tener, todas las pérdidas tendrían que tener un espacio según cómo se viva. Y respecto a lo que comentabas tú, Juanjo, no sé si soy la persona para responder porque realmente no. Pero yo creo que lo que nos está pasando culturalmente, y esto sí que lo respondo desde la perspectiva antropológica, es que probablemente estemos dando una mayor visibilidad y escucha a sensaciones, situaciones y cuestiones que antes quedaban en el ámbito de lo privado, de lo hiper mega íntimo, y que muchas veces ni siquiera se exponían en el ámbito de lo íntimo, con lo que esto significaba para la salud emocional, social y familiar, que en esto sí que tengo mucho interés, del conjunto, ¿no? Es decir, aquello de, bueno, te lo tragas solo o sola, esto de aquí no sale, ¿para qué vamos a hablar de estos temas si no podemos hacer nada? No, ya sabemos que no podemos hacer nada, pero llevar esto adelante, bueno, a veces impacta en otros aspectos de la vida y demás, ¿no? Entonces yo creo que lo que se está haciendo es visibilizando, escuchando un poco más a cosas que antes, bueno, no escuchábamos o las hablábamos en el ámbito de lo hiper mega privado. Esta es mi sensación, pero si alguien quiere agregar algo sobre esto. Sí, María José. Solo María José. María José, última. Yo no sé cuál es el impacto del modelo educativo, ¿no? Que desde luego es diferente en mi generación respecto a la de mis padres, ¿no? Pero lo que sí sabemos ahora es que, y esto es un estudio, un macroestudio, una macropropuesta a nivel europeo, que hay una sobredimensión, sobrevaloración del éxito de las técnicas de reproducción asistida que hace que la población confíe en todo ese potencial, ¿no? Y es una de las causas del retraso de la maternidad, ¿no? Y no solamente esto, sino que además la sociedad europea piensa que en los últimos 5 años el acceso a las técnicas de reproducción asistida se ha incrementado. No sé tanto el modelo educativo, pero desde un punto de vista social
Muchísimas gracias. Vamos a hacer ahora un break. Estaba previsto el break a las, no me acuerdo cuánto, a las 11:45, pero son las 12:20. O sea que estamos... Toma.